Buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan. Bueno, en honor al tiempo y a la puntualidad de los que ya están conectados, vamos a comenzar. Ya, el día de hoy daremos inicio a la segunda transferencia técnica de este ciclo de transferencias técnicas del programa titulado Consideraciones para el abordaje integral en la atención de salud para las personas mayores. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Kelly San Martín Durán, quien es especialista en medicina familiar y medicina paliativa. Muy buenas tardes, doctora San Martín. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. ¿Qué más les cuento de ella? Ella en la actualidad se desempeña como jefa de la unidad de cuidados paliativos del Hospital Guillermo Gran Benavente. Además, es asesora de cuidados paliativos oncológicos con nuestro ministerio y especialmente con el Departamento de Cáncer de la Subsecretaría de Salud Pública. Bienvenida, doctora San Martín. Solo recordar a los asistentes que hay un link donde pueden registrar su asistencia a medida que se vayan conectando, que la doctora va a presentar alrededor de 40-45 minutos, y ustedes pueden ir plasmando sus dudas en el chat para que después, posterior a la presentación, nosotros vayamos respondiendo las preguntas. ¿Ya? Le agradecemos a Hospital Digital por su disposición y su acompañamiento. Doctora San Martín, ya. la confianza es suya. Muchas gracias, Carla, por la invitación y a todo lo que se refiere al ciclo vital, que encuentro muy buenas estas jornadas que están realizando. Y muchas gracias por la invitación. Yo asesoro a cuidados paliativos oncológicos del Departamento de Cáncer, y como me mencionó Carla, soy médico paliativista y médico de familia. Así que espero entregarles en esta oportunidad los cuidados paliativos, en general oncológicos, en pacientes o en personas mayores, ¿ya? Bueno, la ruta de mi presentación: primero vamos a hablar un poquito de epidemiología, de cuidados paliativos en cuanto a los conceptos, la visión mundial de cuidados paliativos, Chile y cuidados paliativos, envejecimiento de Chile y los cuidados paliativos, los fármacos que se usan en pacientes en persona mayor, el sistema, cómo funciona el sistema, el organismo de los pacientes mayores, y pacientes mayores y cuidados paliativos en fin de vida, ¿ya? Si bien pensamos que cuidados paliativos es algo, un contexto general, siempre hablamos de cuidados paliativos, alivio del dolor y cuidados paliativos, sí tiene una diferencia entre un paciente tanto pediátrico como una persona mayor, ¿ya? La gran masa se encuentra en los pacientes adulto mayor, ¿ya? En pacientes personas mayores. Si vemos algunos up-to-date, que son como los últimos que han salido, que hice una revisión de ellos, en donde algunos nombres de la planificación anticipada de la atención, de directrices anticipadas en pacientes mayores, el manejo hospitalario de adultos mayores, la prescripción de fármacos en adultos mayores, ¿ya? Así que tenemos un harto material el cual me basé, y también en el libro de la Católica, en el cual podemos ver las diferencias y cómo deben ser tratados los pacientes mayores en cuidados paliativos. Voy un poco a hablar de la evolución, ¿cierto? La evolución de la población en Chile. Sabemos que desde los años 50, el 40% de predominancia eran personas menores de 15 años. Ya a medida que va avanzando el tiempo, los pacientes adultos mayores van aumentando. En el 2017 alcanzamos un 11%, y se espera que para el 2050 se alcance un 22% de personas mayores, ¿ya? ¿Qué implica esto? Que nuestra pirámide poblacional va envejeciendo, ya va en un proceso de transición, en el cual pasa de adultos y de un aumento progresivo de adultos mayores. En el cual, ¿qué significa esto? Que nuestra dirección o nuestro ámbito de manejo tiene que ir cambiando. Si vemos acá, en los años 60 había aproximadamente un 4% de adultos mayores, y ahora en los años 2015 hay un 11,45% de adulto mayor. Y eso en cantidad son 2,2 millones de personas. ¿Ya? Según la tasa de mortalidad y cáncer, acuérdense que yo veo más cuidados paliativos oncológicos, ¿ya? Vemos acá cómo va aumentando la tasa de mortalidad y cáncer según la edad, ¿ya? Es decir, donde más se diagnostica el cáncer o donde más fallecen es en los pacientes mayores. Esto ha cambiado un poco porque sabemos que desde el año 2021 la primera causa de muerte en Chile es el cáncer,
y no las patologías cardiovasculares, ¿ya? Y si vemos por región, las primeras regiones que presentaron mortalidad por cáncer, tenemos Arica, Tarapacá, Antofagasta, la región del Maule, Biobío, Los Lagos, Aysén, y ahora en general a nivel nacional es la primera causa. La distribución por edad, que son datos de 2018, que son similares a 2019 y 2020, tenemos que más del 60% de los pacientes son adultos mayores. Es decir, nuestra población en cuidados paliativos oncológicos básicamente es adulto mayor. Si bien este año ha llamado la atención en los distintos centros de salud que ha ingresado mucho paciente joven, estamos hablando de 20, 30, 35 años con cáncer avanzado, ¿ya? Así que puede que la estadística que nos vaya a salir el otro año, el 2023, del 2023, a lo mejor va a variar un poco en este sentido, ¿ya? Para los que no estamos muy familiarizados con lo que es cuidados paliativos, bueno, según la Organización Mundial de la Salud, los cuidados paliativos constituyen un planteamiento que permite mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus allegados cuando afrontan los problemas inherentes a una enfermedad potencialmente mortal. Planteamiento que se concreta en la prevención y el alivio del sufrimiento mediante la detección precoz y la correcta evaluación y terapia del dolor y otros problemas, ya sean estos de orden físico, social, espiritual o cultural, se agregó ahora último. Ahora, antiguamente el programa, bueno, se llama todavía alivio del dolor y cuidados paliativos, porque el síntoma más característico era el dolor, ¿ya? Las personas que iniciaron el programa cuentan como anécdota un poco que los pacientes, uno los pillaba en los pasillos o en los servicios tomándose de las barras de la cama, gritando dolor, ¿ya? Entonces, por eso el programa se llama alivio del dolor, como primera frase, digamos, porque era en ese momento lo que estaba más descontrolado. Ahora bien, sabemos que lo que se pretende es a lo mejor cambiar los cuidados paliativos, ya que el dolor ya está bien controlado, sino que hay otros síntomas biopsicosocial, espiritual y cultural que están provocando más problemas en los pacientes mayores, ¿ya? Si vemos un poco acá el modelo de atención de cuidados paliativos, antiguamente cuidados paliativos solamente estaban en el proceso de muerte, en el proceso fin de vida, ¿ya? Es ahí donde entraba o se derivaba el paciente a cuidados paliativos. Ahora sabemos que tanto cuidados paliativos universales, es decir, no oncológicos, atienden a pacientes, a personas mayores con un promedio de vida de 12 meses, pero los pacientes en cuidados paliativos oncológicos del 2016 se pueden ingresar desde el comienzo con algún síntoma que cause molestia, ¿ya? Y eso hace que cuidados paliativos finalmente esté durante todo el ciclo de la enfermedad. Recordar siempre que cuidados paliativos no termina con la muerte del paciente, sino que tiene que terminar con el cierre del duelo de la familia, ¿ya? Del paciente que se va a cuidar o se está tratando en este momento. La Asamblea Mundial de la Salud, la número 67, hace énfasis en el fortalecimiento de los cuidados paliativos como parte del tratamiento integral a lo largo de la vida, ¿ya? Habla de lo que es que las personas mayores tienen derecho y deberes, sobre todo derecho de tener una atención de calidad, ¿ya? Es una responsabilidad ética de los sistemas de salud proporcionar los cuidados paliativos, ¿ya? Aquí ya hablamos de cuidados paliativos oncológicos y no oncológicos, es decir, universales, y que los profesionales sanitarios tienen la obligación ética de aliviar el dolor y el sufrimiento, ya sea de orden físico, social o espiritual, independiente de que la enfermedad o afección se pueda o no curar, y los cuidados terminales son uno de los componentes esenciales de los cuidados paliativos. Si bien vemos aquí el concepto que les explicaba antes, que cuidados paliativos antiguamente era solo terminal, ahora no. Cuidados paliativos abarca desde el principio de la enfermedad. Y como se habla, es una responsabilidad ética, así como también quien da los cuidados paliativos debe tener también una responsabilidad tanto de la parte educacional, de proveer unos buenos cuidados paliativos, ¿ya? La necesidad satisfecha de cuidados paliativos en Chile es de un 21,7% y en Latinoamérica es un 7,6%, cuando en realidad lo que se requiere satisfacer en cuidados paliativos según las enfermedades es mayor al 50%, ¿ya? Si bien vemos de qué depende o de qué está fortalecido lo que es cuidados paliativos, hay distintos planes en distintas naciones, países de cuidados paliativos, ¿ya? En la parte, en Chile, nosotros tenemos políticas públicas, decimos, tenemos ley de cuidados paliativos, ¿cierto? El GES, que salió en el 2005, que protege a los pacientes de cuidados paliativos, pero solo con cáncer, ¿ya? Es una desventaja, pero una ventaja también porque esos pacientes se pudieron beneficiar de este proceso, de esta ley.
Ahora, en 2021, se creó la Ley de Cuidados Paliativos Universales, el cual ya abarca la totalidad de los pacientes, si bien lo estamos haciendo de una forma que va de a poco, en forma progresiva, ya que es difícil ingresar a un paciente por los criterios de ingreso. Se está empezando a formar en distintos lugares del país, tanto a nivel primario, secundario y terciario, programas de cuidados paliativos universales, que finalmente lo que pretende es unir todas las leyes que hay y que se junte cuidados paliativos oncológicos con no oncológicos, ya en una forma progresiva. Tenemos la legislación, ¿cierto?, que hablábamos un poco, que está dentro de las políticas públicas que nos avalan como cuidados paliativos. Los servicios públicos tienen una referente de cuidados paliativos, un referente, entonces también ellos tienen puesta la camiseta, ya sea municipal o del servicio de salud, en tener cuidados paliativos. Y lo que sí estamos en falencia es en la formación de cuidados paliativos. ¿Ya? Por eso le decía yo que para tener una atención ética, digna a nuestros pacientes, sobre todo en personas mayores, que es el gran porcentaje de cuidados paliativos, es un derecho también y un deber, un deber ministerial en la aprobación de la especialidad de medicina paliativa, ¿ya? Porque nadie quiere que un paciente sea atendido por alguien que no tenga los conocimientos especializados en algún momento específico de la atención, ¿ya? Los objetivos de cuidados paliativos básicamente son la necesidad del manejo de enfermedades en etapa avanzada, que sabemos preferentemente que esto involucra a la persona mayor, mejora la calidad de vida del paciente y de su familia, de su entorno. Hay muchos adultos mayores, personas mayores que viven solas, ¿ya? En el cual debemos buscar redes de apoyo para poder darles la mejor atención. Se ha demostrado que económicamente hay menos hospitalizaciones, por lo tanto el manejo en domicilio es un manejo que le da empoderamiento a los SPAM para que puedan los médicos de familia hacer una atención digna y de calidad en domicilio. Hay menos costo de hospitalización y minimiza el sufrimiento del paciente y la familia, ¿ya? Con una atención de calidad. Por eso yo insisto, yo voy a ser bastante majadera en esta presentación, pero insisto que los especialistas deben estar reconocidos a nivel nacional. Ya hemos luchado durante 5 años para este reconocimiento, aún no sale del ministerio, pero deben ser reconocidos, ya que tenemos que tener una atención de calidad. No cualquier persona puede hacer cuidados paliativos, ¿ya? Si bien se aprenden, hay cosas que son propias de la especialidad, la empatía, la compasión. Ya tenemos distintos niveles, tenemos los niveles intermedios, por ejemplo, que son profesionales que se pueden entrenar para cuidados paliativos y pueden ayudar en los niveles de atención primaria a solucionar problemas de cuidados paliativos. Medicina familiar, yo sé que tiene dentro de algunas universidades su base, tiene el ramo de cuidados paliativos o pasantías por cuidados paliativos en distintos hospitales. Y también poseemos los cuidados paliativos básicos, que son de todos los profesionales de salud, que dentro del plan de cáncer está, que debe pregonizar, que debe estar en todos los institutos y en las universidades en pregrado, el tema de cuidados paliativos, sea como electivo o como asignatura, ¿ya? Y tener una educación a la comunidad, o sea, la comunidad también debe saber qué es lo que es cuidados paliativos. Contamos con la sociedad civil, que la sociedad civil es una gran ayuda, un gran aporte a todo lo que es cuidados paliativos durante todo el ciclo, ¿ya? La sociedad civil de paciente pediátrico ha sido muy colaboradora con cuidados paliativos. Los pacientes que hacen sus juntas, digamos, de pacientes de mama, sus sociedades de mama, de mieloma, etcétera. Hemos tenido un apoyo bastante positivo y dentro de los cuales la mayor parte de las personas que participan son adultos mayores, personas mayores. La comunidad, por lo tanto, es esencial para poder llevar a cabo unos cuidados paliativos de calidad e integrales, ¿ya? Sabemos que cuidados paliativos no es solo el paciente, sino que nuestro núcleo es el paciente, la familia y quienes dan cuidados paliativos, ¿cierto? El equipo de salud. Dentro de los ámbitos que nosotros nos basamos en un principio y en general son los aspectos físicos, psicológicos y espirituales del paciente. Yo les voy a contar, hoy día vengo llevando una visita a un paciente persona mayor de 75 años, hombre con un cáncer de pulmón, que vivía con la señora, y la señora nos vino a contar que estaba con demasiado dolor. Entonces lo fuimos a ver a la casa, íbamos todos preparados para aumentar la morfina, qué sé yo, y nos dimos cuenta que el caballero era autovalente, él todavía hacía sus cosas, estaba con DREN por el cáncer de pulmón, pero sin duda lo que a él le afectaba era el no poder dormir por miedo a que se le salieran los tubos. Esa era su mayor preocupación, y su calidad de vida se veía afectada por eso.
O sea, no sacamos nada con darle un clonazepam, algo para dormir, para que el paciente calme su preocupación. Entonces, vemos ahí que el dolor total, que el dolor psicológico de este paciente actúa o se manifiesta en un dolor físico, ¿ya? Entonces, para eso hay que tomar ciertas medidas con este equipo multidisciplinario que se cuenta en cuidados paliativos. También tenemos las necesidades espirituales, que debemos saber reconocerlas, que no es en la religión que tenga el paciente, sino que en la creencia, en que cree, en que se aferra, ¿ya? En la trascendencia. Lo mismo con las familias, cuando uno atiende a un paciente, a una persona mayor sobre todo, el cuidador generalmente es un hijo que tiene su familia aparte, muchas veces tiene que dejar esta familia, nosotros también debemos preocuparnos de todo lo que implica la familia de esta persona enferma, ¿ya? Y tenemos que darle tanto una seguridad como equipo de salud en el diagnóstico, en el proceso de enfermedad y sobre todo en el proceso de muerte, ¿ya? Como meta global, siempre, ya sea un componente básico, empleado o deseable, que es lo óptimo, la meta global es mejorar la calidad de vida del paciente con cáncer o con necesidades de cuidados paliativos universales al paciente y su familia. Garantizar los servicios de cuidados paliativos establecidos como prioridades que presten de manera integral, equitativa y sostenible. Es decir, todos los niveles de atención deben contar con cuidados paliativos en sus tres categorías, digamos, a nivel atención de baja complejidad, mediana y alta complejidad. Ya los objetivos de resultado a mediano plazo, es decir, lo que se espera según la OMS de aquí de 5 a 10 años más, para las personas mayores garantizar más del 30% que los pacientes en fase avanzada de todos los países reciban cuidados paliativos, ¿ya? Y que alivien el dolor, imagínense, en una población del 30%, o sea, la aspiración a 5 o 10 años es poca, porque lo que actualmente está cubriendo es demasiado ínfima. Si bien Chile cubre el 21%, porque es uno de los países más desarrollados a nivel latinoamericano, todavía los países subdesarrollados es una meta bastante amplia. Y los objetivos a largo plazo es garantizar que el 80% de los pacientes en fase avanzada de enfermedad tengan y reciban cuidados paliativos, sobre todo el alivio del dolor, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos, quizás estos números son bien variados y distintos, pero Chile está dentro de una posición bastante adecuada, ya que dentro de Chile nosotros presentamos aproximadamente 192 centros de cuidados paliativos a nivel país, que están distribuidos en los 29 servicios de salud, ¿ya? Aquí lo mismo que hablábamos antes, un poco repetir que la atención, el nivel comunitario es fundamental, los líderes comunitarios, en algunos países están los curanderos tradicionales, los cuidadores de familia, las personas que movilizan, los líderes, son gente que nos pueden ayudar muchísimo en cuidados paliativos. Yo tengo otro recuerdo de una paciente que nos costó mucho llegar a ella, cuando nos derivábamos, cuando yo trabajaba en APS, nos llegó un paciente paliativo y nos costaba mucho llegar a su casa a hacer la atención. La señora era testigo de Jehová. Me acuerdo que nosotros teníamos unas voluntarias que estaban dentro del nivel comunitario y una de ellas era testigo de Jehová y nos acompañó a la visita y en realidad se nos arregló mucho el puente y la comunicación. Ahí el comunicador principal era la sociedad civil, era la gente comunitaria que nos ayudaba a que el paciente entendiera lo que era cuidados paliativos porque no quería nada con salud, pero ellos entendieron que esto era una acción para mejorar su calidad de vida finalmente, que en realidad con las palabras que nosotros a lo mejor actuamos no nos comprendían. Pero eso fue un hecho muy importante y quiero abarcar y considerar la sociedad civil como algo fundamental en nuestro quehacer y sobre todo con las personas mayores que nos pueden ayudar a fortalecer redes. Tenemos la atención primaria, ¿cierto? Donde tenemos a varios médicos de familias que conforman los CEFAM, se forman voluntariados también, la atención de nivel secundaria en los hospitales, tenemos a personal en donde debería la capacitación de cuidados paliativos ser un poco más específica, tenemos un equipo interdisciplinario que está compuesto por trabajador social, químico farmacéutico, psicólogo, enfermera, nutricionista, etcétera. Y el nivel atención terciaria, que es el nivel ya de mayor complejidad, donde están todos los especialistas, es donde deberían derivarse un 3 o un 5% de los pacientes en cuidados paliativos, en donde el manejo, por ejemplo, del dolor, no se puede manejar el dolor en los distintos niveles de atención, este nivel de complejidad debería serlo resuelto. Muchas veces también los pacientes con cuidados paliativos necesitan una atención de quimioterapia, radioterapia paliativa, que en el nivel terciario se puede resolver.
Yo aquí encerré un poquito lo que es atención primaria, porque creemos que el mayor porcentaje, y la OMS lo dice, entre el 60 y 70% de los pacientes en cuidados paliativos, y en este caso los pacientes, las personas mayores, que les cuesta movilizarse, que no viven con muchos familiares, que los familiares tienen sus familias, que están ocupados, la atención de ellos debería ser principalmente en domicilio, ¿ya? Sabemos que cada CEFAM conoce bien su sector, conoce bien su drama que hay en cada familia, los conocen hace años y por lo tanto es una fortaleza para poder manejar bien un cuidado paliativo en persona mayor, con la enfermedad que sea. Ahora, bien tenemos derechos del paciente. Una persona mayor, no por ser mayor, no va a tener la toma de decisión, ¿ya? Yo hice un diplomado de geriatría y gerontología acá en la U de Conce y me acuerdo que lo que me quedó más grabado era que la persona, por muy mayor que sea, tiene que tomar sus decisiones, tiene que saber lo que le está pasando, a menos que la persona no quiera saber, que también es un derecho de él. Y lo otro, que un paciente adulto, persona mayor, con una enfermedad oncológica o una enfermedad que requiera cuidados paliativos universales, eh, tiene que ser capaz de poder tratar las causas agudas que pudieran pasar en este proceso. No por ser un paciente que esté en una fase avanzada de la enfermedad, no tiene derecho a tratarse de una neumonía, de una infección urinaria o de algo agudo. ¿Ya? Muchas veces el colocar cuidados paliativos en un libro o un tarjetón del paciente y llega a la urgencia, el médico de la urgencia dice, cuidados paliativos, se está muriendo, así que a la casa, sobre todo si es mayor de edad. Ese estigma hay que sacarlo, porque cuidados paliativos ahora es desde un principio que el promedio es de 12 meses de vida, pero el oncológico no. Entonces hay que tener mucho ojo y cuidado cuando el paciente llega, digamos, a este ingreso de programa. El manejo debe ser integral, interdisciplinario, si bien el dolor es frecuente, el dolor físico, no olvidar los componentes del dolor total, ¿ya? Que lo vamos a ver en otra lámina más adelante. Carla, si quieres, me interrumpen entre medio, o tú me vas diciendo, o al final, eso tú No, siga nomás, al final vemos las preguntas. Perfecto. Las decisiones compartidas al final de la vida. Ya el paciente, la persona mayor debe tomar sus decisiones si él quiere solo, pero lo ideal es que ojalá los tome acompañado de su familia, quien los acompaña, quien los cuida, ya sean cuidadores formales o informales, y también las decisiones deben ser en conjunto con el equipo de salud, porque muchas veces le vamos a ofrecer al paciente, por ejemplo, que pueda hacerse una radioterapia paliativa, y uno no puede imponerle que la radioterapia paliativa es lo mejor. Ellos tienen que tomar su decisión, se les cuenta qué cosas buenas, qué cosas malas tienen, pero ellos toman la decisión, ¿ya? Yo recién vi a un paciente hospitalizado acá en el hospital que estaba con un sarcoma abdominal, una persona mayor, tenía 78 años, tiene 78 años, vive solo en su casa, tiene una cuidadora pagada, tiene una polola de otra ciudad y tiene un hijo en Santiago. El caballero pasa la mayor parte del día solo o con la cuidadora pagada, que es en realidad la cuidadora principal en que nosotros pudimos identificar. Entonces la decisión del paciente era si le colocábamos sonda nasogástrica o no, porque estaba con una retención gástrica. El paciente no quería en un principio, nosotros dijimos, mire, convérselo con su familia, convérselo con su cuidadora, convérselo con su pareja, y tomamos la decisión. Por último, si usted no quiere, la respetamos, pero va a seguir con vómito, va a seguir complicado, y si usted desea, podemos probar, y si no la sacamos, se le incomoda. Y el paciente decidió tomar la decisión de colocarse la sonda con mucho miedo, muy asustado. Dijo que si le dolía algo se le iba a sacar el mismo, pero nosotros le dijimos que nosotros se la íbamos a sacar. Y en realidad hoy día cuando lo fui a ver, el paciente estaba feliz. Me dijo, doctora, a mí me cambió la vida con lo que pasó. Pero esa decisión al principio era negativa. Entonces por eso lo ideal es que se trate de conversar en forma clara, sobre todo a la persona mayor, que muchas veces nos olvidamos y todavía existen personas que no saben leer ni escribir. ¿Ya? Y nosotros damos por hecho que sí saben leer y escribir y les hacemos un calendario con todos los medicamentos. Entonces, estas conversaciones familiares y con el equipo son muy importantes para las decisiones que se van a tomar, sobre todo al final de la vida, ¿ya? El envejecimiento, bueno, ustedes saben que es un proceso multifactorial y extremadamente complejo, ¿ya? Hay una disminución progresiva de las reservas fisiológicas del organismo y de su capacidad de adaptación ante los cambios. Es decir, ocurre una serie de cambios que van a actuar distinto a una persona adulta, una persona, un niño.
lo cual va a hacer que ciertas cosas pasen de manera diferente, por ejemplo, los fármacos, ¿ya? Se debe hacer siempre una valoración geriátrica integral, eso está a cargo del geriatra, pero también hay algunas pautas en las cuales el miembro de salud puede realizar alguna valoración geriátrica integral que integra tanto la parte biomédica, funcional, la parte mental y social, ¿ya? Conocer la situación previa al paciente, eso es súper importante, porque si vemos a un paciente con dependencia severa y lo conocemos con dependencia severa, no nos podemos pasar el rollo que siempre ha estado en dependencia severa, o sea, ¿desde cuándo? No, doctor, hace una semana que quedó en cama, antes de eso él era autovalente, hacía sus cosas solo, o sea, tenemos que saber, conocer, interesarnos por la persona mayor cómo era antes y en cuánto tiempo. Realizar un diagnóstico adecuado, ya el examen físico es fundamental, no basta aquí el solo preguntar, ya muchas veces se nos olvida o no queremos hacer examen físico, el paciente se debe evaluar desde cefalocaudal, es decir, completo, sacar calcetines, sacar ropa y examinar todo lo que el paciente pudiera, podemos estar sospechando que tenga. Evaluar la repercusión de la enfermedad oncológica, porque muchas veces la persona mayor a veces no quiere hacer carga a la familia, no quiere hacer gastar plata a la familia, no quiere hacer más cosas y hay que evaluar cómo va a repercutir toda esta movilización oncológica que vamos a tener este paciente con cáncer, ¿ya? Y muchas veces el paciente, la persona mayor dice, ay, doctora, no quiero hacerme ni quimio ni radio porque va a ser una carga para mi familia, pero y se habla con la familia, en realidad no es una carga, pero el paciente, bueno, conoce mejor a la familia y muchas veces se niega por ese motivo, ¿ya? Es un momento de discusión, de conversa, en el cual el psicólogo es un papel fundamental de la intervención, pero se debe hacer lo que el paciente decida. Yo me acuerdo siempre otra situación un poco trágica, pero que me dio una lección de vida, que un paciente, yo cuando recién ingresé al hospital hace 15 años, eh, el paciente estaba con una afasia, no podía tragar nada, y su única opción era colocarle una gastrostomía, hacer una gastrostomía para que pudiera alimentarse. El paciente estaba en un performance status 4, es decir, estaba en cama el 100% del día, y él estaba sin dolor, pero no quería hacerse mucho más tratamiento. Entonces dije, pero ¿sabe qué? Se puede alimentar por esa vía, es importante. Le habíamos dado la opción de la hipodermoclisis, del ferrito subcutáneo también, pero nosotros nos ensañamos un poco en la gastrostomía. El caballero no quería, no tenía ganas, no quería verse hospitalizada y todo, lo convencimos. Lo convencimos, lo hospitalizamos y en plena gastrostomía el paciente falleció. Entonces, yo digo, fue una lección de vida porque a mí, en realidad, la decisión es del paciente y de la familia, no es una decisión mía, ni del equipo de salud de forma independiente, es una decisión en conjunto. Quizás deberíamos haber hablado mejor, haber dicho, ¿era necesario esa gastrostomía? ¿Era necesario, a lo mejor con la hipodermoclisis, si él estaba bien, se sentía bien, no había nada más que, no había que hacer otras cosas más? Ya debemos adecuar el esfuerzo que nosotros hacemos. Lo mismo que los exámenes, no debemos pedir exámenes de más si sabemos que no vamos a tratar a ese paciente. Si el paciente está con, por ejemplo, con una sospecha de metástasis pulmonar y el paciente está en un PS4, es decir, está 100% en cama y no va a poder venirse a hacer radioterapia o quimioterapia, ¿para qué le vamos a tomar un escáner de pulmón? Vamos a hacer un gasto a nivel público y no vamos a hacerle nada al paciente que lo vaya a mejorar, salvo lo sintomático, que es lo que se preocupa cuidados paliativos. Ya tenemos que también saber optimizar los recursos sanitarios y lo más adecuado para cada persona. En cuanto a lo farmacológico, debemos aprender la utilización adecuada de fármacos, conocimiento de la farmacodinamia y farmacocinética de las drogas para el paciente, para la persona mayor, control del abuso y efectos secundarios. Nosotros cuando vamos a domicilio, ya se dan acá, no sé, 4 o 5 fármacos. El paciente, si bien a veces ni preguntamos si es hipertenso, diabético, dislipidémico, hipotiroidismo, y cuando llegamos a la casa a visitar al paciente tiene una cantidad de 80 o 40 medicamentos que en realidad yo no sé si se los tomará media, le dará preferencia a algo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los efectos adversos con esta traslape que se da entre fármacos, ¿ya? El cuerpo, en el cuerpo, el agua corporal disminuye entre un 10 y un 15%. Eso hace que, a expensas del comportamiento intracelular, los fármacos se concentren más. Entonces, un paciente que está en cuidados paliativos oncológicos, por ejemplo, no le podemos dar la misma cantidad de morfina que dice la literatura, que hay que empezar con 5 miligramos cada 4 horas ante un tal tipo de dolor severo. No podemos empezar igual en un adulto mayor, tenemos que tener cuidado. Y una vez me acuerdo que le di 2,5 miligramos, es decir, 2 gotitas,
de morfina en solución y el paciente llegó a la urgencia, ¿ya? Entonces, tenemos que tener cuidado y tenemos que saber conocer que los adultos mayores son especiales y tienen un manejo especial, sobre todo en la parte farmacológica. Ya siempre es mejor empezar de menos que de más. La polifarmacia, no olvidarnos que no solo está en tratamiento con nosotros, sino que también tiene en sus spam, en su médico particular, en otros médicos que puede tener una polifarmacia, que lo ideal es que ahí el químico farmacéutico compre un rol fundamental en el equipo de cuidados paliativos, nos ayuda mucho a hacer una atención farmacéutica donde ve todos los medicamentos, las interacciones y nos ayuda, nos apoya a nosotros como médicos para poder realizar una atención en forma más adecuada y no tanto medicamentos, sino que lo que realmente se necesita. Realizar un adecuado análisis, optimización de las pruebas diagnósticas, lo que hablábamos, y modos terapéuticos del paciente, de la persona mayor. No pedir más de la cuenta, ni tampoco que quedarnos sub. O sea, si el paciente estamos sospechando una neumonía, sí le vamos a tomar una radiografía de tórax. Si estamos sospechando un UTEP, sí le vamos a tomar un angio-TAC de tórax, ¿cierto? No por ser cuidado paliativo, el paciente se deja morir, ¿ya? Vemos que la parte respiratoria, la parte pulmonar, se siente una disminución de la elasticidad y dilatación de los conductos alveolares, lo que traduce en que la persona mayor tiene una pobre respuesta a la ventilación, a la función ventilatoria, y a estímulos como la hipoxemia y hipercapnia, por lo que hace vulnerable cursar con una insuficiencia respiratoria. Pero eso hay que tener mucho cuidado ahí con los fármacos. En el sistema renal, la implicancia clínica que nos convoca en esta parte es que debe ajustarse los fármacos, porque la mayoría tiene una eliminación renal, ¿cierto? Debemos tener mucha precaución con los AINES. AINES en adulto mayor nosotros casi no usamos, ¿ya? Después vamos a ver algunos remedios, algunos fármacos que están casi prohibidos en adulto mayor. El sistema nervioso central se pierden fibras motoras, sensoriales, autónomas. Asimismo, disminuye la velocidad de conducción del impulso nervioso, lo que lleva a la atrofia muscular, entre otras cosas, y una alteración propioceptiva en las extremidades inferiores. Es decir, muchas veces el paciente se va a atrofiar, va a tener síndrome de caída, va a sentir menos, ¿ya? Y el dolor o las patologías que se provocan en la parte de extremidades van a ser mucho más complicadas manejarlas, ¿ya? Ahí también se tiene que tener mucho cuidado con las neuropatías por quimioterapia. En la parte gastrointestinal, lo más importante que nos preocupa a nosotros es el lentecimiento del tránsito, ¿ya? Lo que va provocando que el paciente, aparte de los medicamentos que usa para cuidados paliativos, viene la constipación y eso va a provocar más daño. Muchas veces ni le preguntamos cuántas veces va al baño el paciente y el paciente puede llevar 15, 20 días y a lo mejor esa es la causa de su dolor y no que tenga que cuidarse con algún otro médico. Los cuidados paliativos en personas mayores es un manejo cuidadoso, progresivo y monitorizado. Ya nosotros a un adulto mayor que le damos opioides, por ejemplo, que necesita por su patología de dolor, por su patología que causa dolor, no podemos dejarlo al azar ni no controlarlo al otro día, una llamada telefónica, a la semana, debemos monitorizar, ¿ya? Y también dejar el contacto a ellos desde donde atendemos para que ellos nos vayan contando si hay alguna reacción adversa a lo que está pasando. Se debe adquirir destreza en la práctica de los conceptos de ética médica en la atención de personas mayores, ¿ya? Debemos tener mucho cuidado, mucho respeto a las necesidades que tengan los pacientes y sobre todo a la parte ética. Debemos ser muy respetuosos, indicar el adecuado abordaje del paciente. Por ejemplo, un paciente que tenga demencia, debemos tratarlo de tal forma que el paciente se sienta adecuado en la consulta. Lo más probable es que va a andar con un cuidador principal que nos va a ser el puente, digamos, entre el tratamiento que pueda hacerse el paciente o no, ¿ya? Muchas veces el paciente a lo mejor no obedece órdenes y va a ser dificultoso que se pueda hacer alguna quimioterapia o radioterapia y va a quedar solamente en cuidados paliativos, ya en donde sí se puede dar un manejo integral en domicilio principalmente. Cuando hay un paciente con delirium también debe haber un abordaje principal que lo vamos a ver, demostrar un manejo de incontinencia urinaria, que es un síndrome geriátrico, conocer las apropiadas manejo y prevención de úlceras por presión, ¿cierto? El síndrome de inmovilización del paciente, manejar una adecuada continuidad de cuidados posteriores al alta. Muchas veces cuando el paciente, la persona mayor, se hospitaliza por una causa específica y se da de alta, hay una desconexión entre el CESFAM y el hospital, y eso es fundamental porque causa que vuelvan con los medicamentos anteriores, que no conozcan lo que pasó en hospitalizado, debe haber una conexión de la red. O sea, la red para nosotros es fundamental, tener esta convivencia entre nivel terciario, secundario y primario, que actúen en conjunto, en el cual el rol fundamental aquí es de la atención de baja complejidad, como los CEFAM. Debe existir un plan de readaptación del paciente y de rehabilitación del paciente al alta, ya sea un paciente que está en fase final de vida,
se debe también adquirir una rehabilitación en la forma de respiración, movilización de extremidades, ya dependiendo del estado en que se encuentre. Bueno, el cáncer en pacientes mayores, el objetivo de la oncogeriatría es generalmente aplicar instrumentos que ayuden a los oncólogos a conocer el manejo integral del estado de salud del paciente, ¿ya? Es decir, saber si esta persona mayor se beneficia o no de la quimioterapia o de la radioterapia, porque puede que este paciente, con todas las características que tenga, con todas las evaluaciones que se realicen, no sea apto o no se pueda soportar una quimioterapia, y finalmente el paciente puede fallecer realizando quimioterapia. Entonces debemos tener los criterios bien claros en cómo poder hacerlo para poder darle una mejor calidad de vida al paciente. Información para individualizar el tratamiento. Cada paciente responde de forma distinta. Vemos muchas veces que la edad fisiológica es distinta a la edad cronológica, ¿cierto? El paciente puede tener 80 años, pero representa 60 años, en el cual se tiene que tratar en forma individualizada para recibir los tratamientos oncológicos respectivos. Ya. Los objetivos de la oncogeriatría, entonces, lo más importante es individualizar el tratamiento. ¿Ya? O sea, el mismo paciente de 80 años con cáncer de páncreas no puede tener el mismo tratamiento. Hay que evaluar su estado general, aplicar instrumentos para poder ver esta evaluación oncogeriátrica. La importancia de esto es hacer un diagnóstico precoz en los pacientes con cáncer. Sabemos que la mayoría de los pacientes son personas mayores. Consideraciones del tratamiento, la cronológica, la fisiológica que hablamos. Los pacientes tienen varias opciones cuando hay un cáncer. Puede ser cirugía, una cirugía neoayudante, ayudante o paliativa, pueden disminuir las metástasis, mejorar la calidad de vida de los pacientes mayores. Tenemos los tratamientos de oncología, de radioterapia, curativas, no curativas, y curativas, quimio y radio, y también paliativas de quimio y radioterapia. ¿Ya? Esos son los tratamientos. Como antecedente, voy a andar un poquito más rápido por la hora. El 70% de los pacientes que necesitan cuidados paliativos se encuentran en la atención primaria, ¿ya? Es decir, los pacientes adulto mayor que necesitan de esa atención la pueden entregar los SPAM, sobre todo si hay un médico de familia, es lo ideal, para poder entregar no solamente la atención al paciente, sino que a todo el entorno familiar, haciendo una preparación anticipatoria del duelo y anticipatoria ante los síntomas que van a suceder. La comunicación en este proceso es fundamental. Preguntar al paciente si sabe su diagnóstico, dónde le gustaría fallecer o en qué momento quiere pasar sus últimos días, porque antiguamente se preconizaba que todos debían fallecer en domicilio, pero ahora ha cambiado un poco eso y en realidad hay algunos pacientes que se sienten más seguros fallecer en hospital, ¿ya? La calidad de atención de fin de vida pasa por las decisiones importantes directamente relacionadas con el diagnóstico preciso de muerte inminente. Vamos a conocer también los signos de muerte inminente de un paciente, de una persona mayor que está cursando un cuadro que se aproxima a la muerte. En general, los miembros del equipo de salud sobreestiman la sobrevivencia. Ya uno, no sé si de repente le da como miedo decir, chuta, va a morir aproximadamente en 1 o 2 semanas más. Dice, no, si a usted le queda todavía mucho, mucho, mucho. Eso es ilusionar al paciente. Ya uno nunca debe hablar de números. Le quedan 2 días, 3 días, 1 semana, sino que debe hablar, le quedan días, le quedan semanas, le quedan meses, de acuerdo a lo que el paciente pregunte, si es que pregunta, pero se debe hablar de forma general, no con números, ¿ya? Las dudas del diagnóstico de muerte inminente por no contar con suficiente evidencia, es decir, para nosotros saber que se acerca la muerte en una persona mayor, debemos saber reconocer los signos premortem, ¿ya? Hay una frase que dice, el alivio del sufrimiento de pacientes en fin de vida es parte del deber de todo médico, es un imperativo moral, es decir, no nos podemos hacer los tontos, porque muchas veces vemos un paciente que está sufriendo, un viejito que está gritando, amarrado, que nadie le hace nada, uno pasa de largo. No, eso es un deber de nosotros, calmar ese sufrimiento que está. El doctor Gómez Sánchez, que la mayoría lo conoce, ¿cierto? Ha escuchado hablar de él, habla de las cosas éticas al final de la vida, y dice que se ha avanzado mucho en el tratamiento de síntomas, pero aún así, en el final de la vida hay muchos síntomas que no se pueden manejar. Con todo lo que está, con todos los avances farmacológicos, tecnológicos, aún así no se pueden manejar. Y es por eso que en ese caso se produce el sufrimiento insoportable, el cual debe ser manejado con sedación paliativa. En fin de vida, debemos tener lo más importante, las conversaciones anticipadas.
¿ya? Es decir, anticiparse tanto con el paciente, con la familia, sobre el pronóstico y la gravedad de la enfermedad. O sea, que se va acercando la muerte. No tenemos que tener miedo a hablar de la muerte, porque es un proceso en el cual el paciente puede prepararse para distintas cosas, ya sea para herencia o cosas familiares, cosas que tiene pendiente, cosas que la familia no sabe y que quiere decírsela, las conversaciones anticipadas, ¿ya? Facilitador para dar un resignificado sentido a los valores del paciente y su familia, darle espacio para que conversen, para que se diga lo que nunca se ha dicho. Yo creo que esto lo veamos bien general, porque en general va a depender de cada familia. Hay familias que de por sí son un poco más frías y no quieren conversar entre ellos o no quieren hacer un resignificado de sentido, pero nosotros tenemos que dar el espacio como equipo de salud para poder hacerlo. Si ellos no quieren, hay que respetar la decisión. Explicar la limitación del esfuerzo terapéutico, es decir, por qué no se va a tomar otro escáner, por qué no se va a llevar al hospital a la urgencia, ¿ya? Debemos dar cuidados de confort, simplificar los chequeos. Por ejemplo, yo tengo un paciente ahora que está en fase agónica, está hospitalizado en oncología, es una señora que tiene un cáncer de esófago con metástasis cerebral, y la paciente, yo pedí que le tomara la presión nomás, le tomaban cada 4 horas la presión y todos los signos vitales 2 veces al día. Porque ¿para qué más? Si el paciente va a desaturar, va a disminuir la presión, y eso lo único que va a causar es angustia a la familia, porque va a estar atenta de cuánto está saturando, ¿ya? Entonces eso tenemos que minimizar también el impacto de la familia. Nunca olvidarnos del cuidado de la boca del paciente. Si nosotros vemos un paciente en fase terminal, la boca se seca y se forman costras, ¿ya? Entonces, y eso causa mucho dolor al paciente. Aunque esté en una fase de sopor, debemos preocuparnos de limpiar, hacer un aseo diario de la boca con pañitos tibios, qué sé yo, la mano del cuidador, y se le pasa y se ayuda a limpiar. El ambiente, la sábana, la cama, debe estar todo bien aseado si estamos en la casa, no porque se está muriendo lo vamos a dejar botado, no le vamos a cambiar sábana, no le vamos a cambiar pijama. Hace poquito también me pasó que fui a una casa y un paciente estaba en el sopor profundo, no le cambiaban el pijama hace como 4 días, entonces yo le dije, ¿le ayudo a cambiar el pijama y la sábana? Ya, perfecto. Y cuando la destapamos para sacarle la sábana y el pijama estaba lleno de posiciones. Las sábanas estaban todas mojadas, que pasaba el colchón, entonces, pero a simple vista no se veía porque estaba tapadito el paciente, bien arregladito, qué sé yo, pero no, la dignidad de ese paciente no estaba siendo como uno la quisiera. De hecho, los mismos familiares se pusieron a llorar por ver esas condiciones que ellos no se habían dado cuenta. Ya es algo que pasa, pero que nosotros como equipo de salud debemos dar las directrices para que eso se vaya minimizando y podamos dar, los familiares no tienen por qué saberlo, ¿ya? Informaciones prácticas, nosotros también debemos ubicar a alguien de la familia que sea el más idóneo para poder hacer trámite y decirle que cuando el paciente fallezca, quién tiene que llamar, cómo vamos a hacer el certificado de función, si es fin de semana, si el día es fuera del horario, todo eso tiene que saber también algún familiar, ¿ya? Los síntomas o los signos de fin de vida: tenemos la disminución de conciencia, ¿cierto? Que llega a sopor superficial y profundo, la disfagia es un síntoma fin de vida, la cavidad de pliegue nasolabial, se ve la persona con una nariz más respingada y con la cara como más botada, hay una oliguria, disminución de la respuesta al estímulo visual, ¿cierto? Disminución de la respuesta al estímulo verbal, pero se ha publicado en algunos estudios que lo último que se pierde es el oído. Entonces, por eso siempre hay que hablarle al paciente, ¿ya? No nos va a contestar, pero uno siempre le da a la familia la opción de que el paciente esté escuchando hasta el final, ¿ya? Entonces, eso también debemos fortalecerlo para que ellos puedan despedirse, decirles que están todos con ellos, etcétera. Los estertores premortes, que son estos estertores traqueales altos que se escuchan, que dan mucho susto a la familia, que da la impresión que tuviera con una neumonía o algo respiratorio, que se va a ahogar por eso. Por eso es importante que antes que aparezcan estos estertores premortes, uno avisara a la familia, sabe que van a aparecer unos ruidos que son normales, dentro del proceso fin de vida, no se asuste, eso a lo más si se acumula mucho en la boca, se saca con una jeringa, con la mano, con un pañito, pero no hay que asustarse ni llevarlo a la urgencia. Muchos pacientes han llegado a la urgencia con estertores premortem y fallecen entrar a la urgencia. Entonces, eso hay que adelantarse. Ahí viene la comunicación anticipatoria nuevamente, que es muy importante. ¿Ya? La incapacidad de cerrar los ojos, los párpados del paciente, también es un signo premortem. La respiración con movimientos mandibulares, la hipertensión, o sea, la hiperextensión del cuello y periodos de apnea, que también asustan a la familia y deben ser reconocidas. Esto más o menos lo mismo.
Y al final de la vida deben centrarse o enfocarse en 3 aspectos centrales. Uno, clarificar los objetivos del cuidado y la educación. ¿Qué vamos a hacer con el paciente? ¿Lo vamos a cuidar? ¿Cómo lo vamos a cuidar? ¿Cómo vamos a hacer la cama? ¿Cómo vamos a hacer el cambio de sábana? La sabanilla que se coloca para movilizar. ¿Cómo vamos a educar en la alimentación del paciente? Si ya no puede comer o tomar más líquido, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a colocar una hipodermoclisis, que es una hidratación subcutánea. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a optimizar el confort del paciente? ¿Lo vamos a bañar diario, día por medio, en cama? Tenemos que enseñarle a lavarlo en cama. Y el manejo de síntomas, que es fundamental y es de parte del equipo de salud. Los 3 síntomas más importantes que se provocan en final de vida, en un 80%, es dolor, que en algunos casos, en algunos papers dicen que disminuye el dolor al final de la vida y en otros que aumenta, el delirio y la disnea. El dolor, en esta muestra que leo acá, dice que hay un descenso en esta fase, pero los medicamentos para el dolor nunca deben suspenderse en final de vida. La morfina, si está con morfina, no se suspende hasta que el paciente fallece, porque uno siempre tiene que pensar que el paciente sigue estando con dolor y no lo puede expresar, ¿ya? La recomendación es mantener la analgesia previa, ya sea vía subcutáneo o vía endovenosa, dependiendo de dónde está, y reforzar o iniciar si hay gestos que puedan hacer sospechar que sufre de dolor. Recordemos que el dolor es un dolor total, es decir, el paciente nos va a dar un número del dolor, eleva la escala visual análoga, que es de 0 a 10. Uno dice, ¿cuánto le duele? De 0 a 10, 8. Y uno ve un paciente tranquilo, que no se mueve de dolor, dice, ¿pero cómo va a tener 8? Hay que creerle al paciente, sube más 8, pero lo más probable es que el dolor no es físico, sino que hay aspectos, por ejemplo, espirituales, aspectos emocionales, aspectos económicos que lo tienen muy preocupado, aspectos sociales y otros aspectos físicos que están involucrando al aumento de este dolor total, ¿ya? Entonces, por eso es importante valorizar cuando el paciente llega con un EVA alto, si lo ve tranquilo, ver qué otro factor es el que está influyendo en este dolor. Ahora, si vemos entrar a un paciente con un dolor severo que apenas habla, porque los pacientes cuando están con EVA 10, uno no les puede preguntar casi nada, ni siquiera el nombre, es porque el dolor es físico, ¿ya? Y ahí debemos basarnos en tratar el dolor físico y después preocuparnos de los otros aspectos de la esfera del dolor total. Tenemos la escala analgésica, ¿cierto? Que la primera escala, que es el uso de no opioides, algunos AINES, la segunda escala, que es opioides débiles, la tercera, opioides fuertes, y la cuarta, que son intervenciones. Recordar que el paciente también tiene una comunicación no verbal, que es este cuadro lo pueden encontrar en varias partes, lo saqué de último up to date, y en donde se ve la fase del paciente, o algunos signos, movimiento, algunas vocalizaciones en el cual el paciente está indicando que está con dolor. Y toma un porcentaje, se suma un score, después si lo quieren se los puedo mandar, y eso también puede darnos signos de dolor. Los principios generales del dolor, según la CEPAL, la potencia analgésica la determinará la intensidad del dolor y nunca la supervivencia. Es un mito de que la morfina se usa al final de la vida. No, la morfina se usa cuando hay dolor fuerte, intenso, como todos los opioides del tercer escalón, ¿ya? El no utilizar habitualmente preparados compuestos, la idea ojalá no mezclar tantos fármacos por los efectos colaterales, siempre que sea posible hay que usar la vía oral, si el paciente puede comer, no tenemos para qué poner una vía subcutánea. Los analgésicos deben suministrarse horarios fijos. Nosotros siempre le decimos al paciente, nosotros debemos adelantarnos al dolor, no esperar que le duela para colocarle el medicamento. Muchos pacientes que se colocan morfina y les toca a las 6 horas, dicen, no, es que como no me dolía, me puse a las 11 horas y después el dolor viene más fuerte. O ¿para qué esperar el dolor? Uno debe adelantarse. Uno siempre pide que en la sangre debe haber un nivel de analgesia, cosa que cuando le venga un dolor más fuerte no va a ser tan fuerte como el que no tuviera si es que el medicamento se da por horario. El uso de rescate siempre debe haber, cuando se indica analgesia por horario, siempre debe haber una dosis de rescate que aproximadamente el 10% de la dosis total del día. Es decir, si le estamos dando, por ejemplo, 10 miligramos cada 4 horas a un paciente subcutáneo, serían 60 miligramos, la dosis de rescate debe ser 6 miligramos. Es decir, si le viene un dolor entre medio, 6 a 5 miligramos le deberíamos dar extra. Si el paciente recurre a 2 o más rescates en el día, es porque la dosis por horario es insuficiente y hay que subirla, ¿ya? Siempre debemos estar pendiente y frecuente a la necesidad de rescate de los pacientes para poder ir administrando medicamentos según vaya aumentando el dolor. Y jamás usar placebo, o sea, en cuidados paliativos está prohibido no creer a un paciente leva y colocarle un suero en vez de una morfina para ver si se le pasa. Eso en cuidados paliativos está prohibido.
Los AINES vemos que producen muchas cosas buenas para el dolor agudo, pero no se usan para el paciente adulto mayor por todos los efectos adversos que tiene, ¿cierto? La enfermedad ulceropéptica, inicio de agregación planetaria, falla renal, broncoespasmo, o sea, está contraindicado. Preferimos usar paracetamol o dipirona. La morfina, que es un opioide fuerte, ¿cierto? Estamos las dosis ahí. Recordar que en personas mayores la dosis se debe adecuar, disminuir al menos un 10 a un 20% de las dosis total diaria que una persona normal, digamos, o sea, de edad media. Los efectos adversos también de los opioides tenemos que producir náusea, vómito, inestabilidad, mareo, sedación, estado confusional agudo, que en adulto mayor es frecuente, por eso debemos iniciar dosis muy bajas. Los menos frecuentes, neurotoxicidad. Yo he visto en harto paciente adulto mayor, persona mayor, con mioclonía por la morfina, entonces por lo cual debemos ser cautelosos, ya sobre todo si se dan vía endovenosa, están hospitalizados. A algunos pacientes les provoca convulsiones, alucinaciones, sudoración, prurito. Y efectos raros, depresión respiratoria y dependencia psicológica. La depresión respiratoria es muy rara que aparezca. Generalmente cuando hay una intoxicación o el paciente se coloca más de la cuenta en su casa, morfina, nos han llegado acá como 2 o 3 casos con depresión respiratoria por ese motivo, pero con el antídoto eso pasa inmediatamente. Iniciar con opioide de liberación rápida, la dosis por horario, respetar la vía media, los rescates del 10%, siempre en persona mayor debe iniciarse con una dosis menor, ¿cierto? Ojalá la mitad o un 20, 10% menos de lo que usa en el adulto. Los efectos colaterales que los vimos. Hubo un consenso a nivel de la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos, la Sociedad de Urgencia y Medicina Interna, en donde decidió en el momento, en la etapa de COVID, donde tuvimos hartos pacientes en etapa final de vida, que el dolor debiera tratarse en un inicio con morfina, 2 miligramos, una base, 2 miligramos cada 4 horas y con rescate, subcutáneo endovenoso, ¿ya? O fentanilo en inicio 25 microgramos cada 15 o 30 minutos, subcutáneo endovenoso. Eso sería en cuanto al dolor. Yo no quise tomar más fármacos porque en realidad se nos iba a extender mucho, pero tenemos el tramadol, que es el segundo escalón, la codeína, que ya no la está fabricando, no se está trayendo a Chile. En tercer escalón tenemos algunos otros opioides fuertes como la metadona, oxicodona, ya que también se usan, pero que producen los mismos efectos. Ahora, ¿por qué les hablé de la morfina? Porque es uno de los más utilizados, tanto en la parte pública como privada. Es de más fácil uso, tiene su uso vía endovenosa, subcutánea y oral, ¿ya? Entonces tiene mayor accesibilidad y es un fármaco barato, ¿ya? Así que eso también es muy relevante para nuestros pacientes. El delirio en fase terminal ocurre en aproximadamente un 80% de los pacientes que están en fase final de vida, en el cual se tiene que descartar primero que no sea una causa aguda, como una infección urinaria, neumonía que tenga el paciente y que esté provocando delirio. Ya cuando se descarta lo agudo, el delirium se puede presentar en forma de hipoactivo o hiperactivo, ¿ya? Y también hay que explicarle a la familia porque un delirium causa mucha repercusión familiar. La persona en general, cuando se viene al hospital, una persona mayor, es muy frecuente que cause delirium por el ambiente. Entonces, por eso las personas mayores se trata de tener poco tiempo hospitalizadas para que vuelvan a su contexto familiar habitual y para disminuir y quitar este delirio, porque muchas veces el paciente finalmente se complica por el delirio, se amarra, se dejan medidas de contención, en el cual el paciente hace UPP, sale con UPP que no tenía antes y sale más empeorado de lo que entró. El tratamiento no farmacológico, primero es las medidas ambientales, ¿cierto? El que esté la familia cerca y la medida farmacológica, lo que más usamos en pacientes mayores en cuidados paliativos, oncológicos no oncológicos, es el haloperidol, ya que es un antipsicótico que también cede al paciente y recomendamos usarla por vía subcutánea si se encuentra en la casa. La dosis va desde 1 a 2 a 3 a 5, en persona adulta 5 miligramos hasta 20, y en persona mayor, nosotros empezamos con 1 miligramo subcutáneo cada 6 horas y de ahí vamos aumentando. Ya, todo va a depender de la experiencia que tenga cada equipo de salud, pero yo soy como bien exagerada en empezar con menos dosis. Lo mismo el delirio, el consenso que hizo la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos, la Sociedad de Urgencia y de Medicina Interna, recomendó esto cuando los pacientes estaban en delirio en el periodo de COVID. ¿Ya? Eso es lo mismo que hablamos antes. Y la disnea, que es el último signo más frecuente del proceso final de vida. La disnea es una sensación subjetiva de disconfort al respirar.
ocurre hasta un 80% al final de la vida y no depende de cuánto saturemos, ya no depende de una taquipnea, hipoxemia, uso de musculatura accesoria. Va a depender de lo que el paciente siente, de lo que el paciente siente que se está ahogando, eso es una disnea, ¿ya? Considerar causas potencialmente tratables. Si aparece una disnea súbita, podemos pensar en un tromboembolismo pulmonar, aunque el paciente esté en fin de vida, ya ahí va a ser muy importante el estado general del paciente, si está en un performance status 4, es decir, está todo el día en cama, no tiene cuidador, el tromboembolismo a lo mejor vamos a intentar tratarlo en la casa o no tratar. Si el paciente tiene un derrame pleural, tiene que tratarse, ya porque es algo agudo, una infección bacteriana, igual. Si descartamos todo eso y no encontramos la causa de la disnea, se piensa que es una disnea terminal. Y ahí las medidas, hay que asociar medidas no farmacológicas, como por ejemplo el estar cerca de una ventana, el colocar un ventilador en la cara, que hace que el enfriamiento del nervio trigémino produce a nivel central una disminución de los requerimientos de oxígeno, ya hacer técnicas de relajación y cambio de posición en el paciente. Y la medida farmacológica, el primer medicamento que se usa para la disnea, en algunos casos, que la disnea sea provocada, por ejemplo, por una linfagitis carcinomatosa por cáncer, pueden usar corticoides, que anda bien, ya oxígeno, en algunos casos bien controversial, y los opioides orales en dosis baja ayuda a aliviar la disnea, ya que disminuye los requerimientos también a nivel central del uso de oxígeno. Los opioides, generalmente la disnea en los pacientes de cuidados paliativos universales que nos ha llegado harto con fibrosis, con limitación de flujo aéreo, con, ¿qué más? Con EPOC, llegan con mucha disnea y el darle solución de morfina oral al 2%, 2 gotitas o 3 gotitas cada 4 horas, les disminuye harto la disnea y les reconforta harto su sistema de vida, de hecho su calidad de vida mejora bastante, ¿ya? Lo mismo la disnea, el consenso que se llevó es ese, que en primero morfina, en algunos casos se usa fentanilo, acuérdense que a veces usamos corticoides como la dexametasona, que no en todos los casos va a dar efecto, y el oxígeno si la disnea no puede ayudar en este proceso. Un buen cuidado de fin de vida entonces consiste en un adecuado manejo del dolor y otros síntomas, como el delirio, disnea, ¿cierto? Entre otros, evitar las medidas desproporcionadas para prolongar la sobrevida, ¿ya? Nosotros en cuidados paliativos ni alargamos ni acortamos la vida, solamente hacemos que los síntomas de lo que le queda de vida o del proceso en total sea lo mejor posible para ellos, y hay que recordar que la calidad de vida debe depender de cada uno. Puede que la calidad mía de vida sea estar sentada sola en mi casa, y la calidad de vida para otra persona es estar rodeada de personas, ¿ya? Y no tener vómitos, ni dolor, ni sentirse súper bien. Y hay otras personas que están con dolor y ellos dicen, no, doctora, estoy súper bien, déjeme así, con eso ando bien, con el tramal es suficiente, no quiero agregar nada más, porque en realidad el dolor lo soporto, su calidad de vida es distinta, ¿ya? Entonces, por eso tenemos que priorizar la calidad de vida del paciente a nuestra calidad de vida, no muchas veces sopesar qué es lo que yo me sentiría bien como mi calidad de vida y extrapolarla al paciente, sino que hay que preguntarle al paciente. Reforzar las relaciones con sus seres queridos, ¿cierto? Ahí nuestra asistente social es la que nos ayuda a esta red, a fortalecer la red, tanto comunitaria como familiar. Y finalmente, recordar que dos cosas, que cuidados paliativos no se puede hacer si no hay una buena comunicación, tanto del equipo como de la familia y el paciente, desde un principio. Y lo segundo es que cuidados paliativos lo hace un equipo, no lo hace ni un médico, ni una enfermera, ni un químico, lo hace un equipo de salud. Las decisiones siempre son tomadas por el equipo, no por una persona que va a ver al paciente, ¿ya? Esto lo dijo Cecily Sanders, que ustedes la conocen, ¿cierto? Finalmente, es para evitar un buen morir, importas porque tú eres tú e importas hasta el último momento de tu vida. Haremos todo lo posible, no solo para que mueras en paz, sino para que vivas hasta que mueras, ¿ya? Así que esa es mi presentación. Ah, y esto es lo último que hoy me gusta presentarlo, se ríen aquí mis colegas, pero si ustedes vieron la primera imagen, yo les mostré, ya, una paciente que tuve, se la voy a, perdón que retroceda tanto, pero es necesario mostrarla, donde ve una señora bien elegante, con un echarpe así de peludo. Esa señora falleció hace como 2 meses de un colangiocarcinoma. Ella, ¿ya? Y ella tenía un esposo, que el esposo había fallecido hace 9 meses atrás, ¿ya? Y el esposo es una familia de músicos, y el esposo cuando estaba en fase fin de vida, él estaba agonizando, estaba en sedación profunda, estábamos con sedación, él era el director de orquesta.
Entonces, los hijos, al final, un hijo violinista y una hija pianista, lo quisieron grabar, el caballero estaba en sopor, no respondía a ningún estímulo, y grabaron esto y me lo mandaron. Yo le pedí autorización para presentárselo, ojalá que lo puedan escuchar bien, a ver. Y quiero que vean, yo les voy a mostrar, aquí está la señora que falleció ahora en abril, no, falleció en febrero, la que salía con la bufanda esa elegante. Esta es una cuidadora de salud, este es el hermano del paciente y los dos hijos, ¿ya? Vamos a ver si se escucha. No se ve, se escucha, pero... ¿Lo ven? No lo escuchamos. Ay, espérate. Mira, dejar de compartir y voy a compartir el que tengo en el escritorio, a ver si es que Ok, me resulta mejor. ¿Ya? Espérame un segundito. sí, no hay problema. Necesito que lo vean. Entonces, ahí. Y, ahí. ¿Dónde lo metí? Tengo un segundito, un minutito. ¿Dónde lo guardé? Aquí está el video. Ahí, entonces, ahora voy a tratar de compartir, a ver si me resulta. Compartir pantalla, y ahí va a estar solito el video. Ahí ojalá que se pueda escuchar un poquito mejor. No sé si se ve al caballero que levanta las manos como dirigiendo la orquesta. No sé si lo alcanzaron a ver bien. Sí, sí, vimos cuando levantó las manos, sí. Bien. Entonces eso Sí. indica que el oído es lo último que se pierde, porque el caballero está en sopor profundo, y con la música él se reactivó y se acordó lo más probable cuando él dirigía y empezó como a dirigir. Entonces yo encuentro con un video tan lindo que representa un poco esto de que hay que hablarle al paciente al final de vida siempre, que el paciente debemos estar vivo con él hasta el último minuto y no empezar a hacer un funeral como antes de tiempo, que a veces, muchas veces se comete ese error. Deja de compartir. Sí, Ahí. es verdad. Bueno, muchas gracias, doctora San Martín. La verdad es que es un gran tema que usted pudo sintetizar en casi esta hora, pero en el fondo tocó lo más importante, en el fondo, la importancia de centrarnos en el paciente, en lo que ellos quieren, no lo que quiere la familia, lo que quiere el equipo médico, abordar los principales signos y síntomas al final de la vida, la importancia del equipo. La verdad es que quedamos como muy satisfechos con su presentación. Hay algunas preguntas, bueno, muchos agradecimientos, muchas felicitaciones, la quieren invitar a capacitar a los equipos en Curicó. Bueno, hay hartas cosas ahí que después las vamos a conversar porque sé que debe tener muchas cosas, debe tener muchas ganas, pero poco tiempo. Así que si usted gusta, después yo los dejo contactados con las personas acá que están escribiendo en el chat. En relación a las preguntas, primero cosas generales y después ya en relación a los cuidados específicos. Dice, ¿los cuidados paliativos universales serán implementados por los equipos del CEFAM, los mismos, o por un equipo extra CEFAM? ¿Qué sabe usted en relación a eso, o es algo que todavía no se puede responder? Lo que pasa es que todavía está en discusión en el equipo. Me han invitado a participar en la mesa. Por ejemplo, en mi región, digamos, en Concepción, yo trabajo en el Hospital Clínico de Concepción, nosotros tenemos equipos de cuidados paliativos conformados. Entonces, lo que queremos hacer, y lo vamos a plantear mañana al Servicio de Salud, es que queremos integrar ahí los cuidados paliativos universales. Son platas distintas. Una es una ley por GES y los otros son platas que vienen del PRAT, de otra parte. Entonces ahí de repente se produce un poco de problemas, pero yo encuentro, mi opinión es que lo ideal es que sea un solo equipo, ¿ya? En otras partes se está potenciando los equipos de dependencia severa, ¿ya? En los cuales no tienen cuidados paliativos oncológicos,
para poder asistir a estos pacientes. Entonces, es algo que a nivel ministerial aún no está, eso lo está viendo rehabilitación. Ese programa tiene cuidados paliativos universales, pero no está 100% definido. Perfecto, muchas gracias. En relación a cuando existe un médico paliativista y solamente en los CEFAM, en la APS, ¿qué es lo que se recomienda hacer? No entendí la primera parte. Cuando no Carla. existe un médico paliativista de consulta a la mano, digamos. Ya. O sea, bueno, el médico de familia tiene capacitación en paliativo, ya en las universidades se dicta, y por eso ahora estamos luchando igual para que todas las carreras de pregrado tengan cuidados paliativos, sepan lo básico, ya. Yo creo que aquí, de aquí a 2, 3 años más, todas las universidades sí o sí van a tener tanto la parte técnica, tecnólogos médicos, kinesiólogos, odontólogos, todos van a tener preparación como un electivo o como una asignatura. Yo creo que en un CESFAM, si no hay un médico de familia, el médico que esté debe tener capacitación, debe participar en jornadas, debe tener, no puede un médico que no tenga capacitación en paliativo atender a una paciente. O sea, yo siempre digo, a mí me daría rabia y pena que atendieran a mi papá, por ejemplo, que tuviera un cáncer avanzado terminal, alguien que no sepa. ¿Ya? Yo por eso doy harta énfasis a la educación. O sea, yo creo que a nadie le gustaría que a un familiar lo atendiera alguien que no sepa de cuidados paliativos. Y cuidados paliativos no es solo darle morfina y nada, sino que involucra una serie, como veíamos, de un contexto biopsicosocial y espiritual que debemos aprender. Entonces, por eso las capacitaciones son fundamentales, como esta que está haciendo Carla, perdón, y todas las que se hacen a nivel nacional por los 29 servicios de salud. Yo creo que es fundamental que los equipos deben participar, no solo el médico, sino que la enfermera, el equipo completo. Sí. Justamente ese era uno de los comentarios, ¿ya? Que las capacitaciones deberían ser para todos los equipos, para todo el equipo que atiende a las personas mayores con este tipo de problemas. Ahora van las preguntas un poco más específicas de cuidados, ¿ya? ¿Cuánto tiempo puede estar un adulto mayor sin tolerancia oral con hipodermoclisis? Acá la persona dice que conoce un caso que lleva más de un mes. Sí, yo he tenido pacientes con 2 meses con hipodermoclisis, con 1,5 litros. 1 litro a un lado y medio litro al otro lado. Y lo que hago yo, les voy alternando. Un día fisiológico, el otro día glucosalino. Y aprovecho de meter, no sé, pues meto clopramida, algo también para que no vomite, qué sé yo. Pero el paciente, la persona mayor, igual tiene su reserva. Ya, si bien es menor que un paciente adulto, puede tolerar mayor, digamos, la hipodermoclisis. Los pacientes, por ejemplo, que están con obstrucción intestinal, la hipodermoclisis es una ayuda importante. Recordemos que la hidratación también está en cuestionamiento, se cuestiona si es necesario o no dejar una hipodermoclisis, pero muchas veces la familia o el mismo paciente tiene fe en que el suerito les va a ayudar un poco a estar más tiempo, qué sé yo, pero lo que hace el suero ayuda a diluir un poco más los medicamentos, a hidratar un poco, pero no va a alterar ni cambiar el promedio. Pero yo también he tenido pacientes con larga vida, o sea, 1 mes y medio con hipodermoclisis y cero problema, porque la gracia del hipodermoclisis es que la puede manejar la familia hace el cambio de la hipodermoclisis, entonces eso da también una autonomía, un empoderamiento y hace partícipe a la familia como actor propio, digamos, de este proceso de fin de vida. Perfecto, muchas gracias. En relación a las lesiones que se forman en la boca, cuando ya estas costras son muy difíciles de remover, ¿qué otra solución hay? O sea, cuando ya están las costras muy pegadas, no hay mucho. Lo que sí es preocuparse del día 1 de la boca. Si no está comiendo, empezar a hidratarla, vaselina, sorbitos de agua que haga gárgara y la bote. Esta señora que les presenté, que era la esposa del caballero final, ella se le formó una costra, y eso que los hijos lo cuidaban súper bien, pero al final de vida se le formó una costra y con vaselina le pasamos, y el mismo hijo, con un guante y con un pañito, le pasaba y le sacaba la costrita con una pinza. Yo lo ayudaba porque quería que él fuera el que se sintiera empoderado del cuidado de su madre. Y le tratábamos de sacar y eso aliviaba harto a la paciente. Totalmente no se va a poder sacar porque si no va a sangrar o otras cosas, pero tratar de mantener el máximo posible una buena salud bucal, ya hidratada al menos. Perfecto. En relación a la morfina, que se habló, acá dice, ¿es posible el uso de una ampolla de morfina en ampolla para uso oral?
Mira, en algunos libros está descrito. Ya yo hice un magíster de cuidados paliativos del aula interdisciplinar de España, el doctor Gómez Sancho, y está descrito que se puede tomar a beber. Y de hecho nosotros cuando se nos ha acabado el stock de morfina vía oral, de solución, y no queremos inyectarlo, lo hemos tomado. Es lo mismo que la dexametasona, que no está hecha para subcutáneo, nosotros la usamos subcutáneo, o la dipirona, la ampolla que está hecha para vía endovenosa, intramuscular, lo usamos vía oral. O sea, son cosas que no están descritas dentro de la farmacología, pero sí la experiencia clínica, no solo mía, ni de acá, ni nacional, sino que ya mundial, da la cosa positiva, digamos, poder hacer eso. Muchas gracias. Otra pregunta relacionada con el manejo del dolor. Dice, cuando se decide usar morfina en una persona mayor en el domicilio, ¿es una vez ya usada la dosis plena de paracetamol y tramadol? En general sí, se llega a la segunda escala. Ahora, hay que tener ojo porque muchas veces el tramador produce un poquito más de efecto colateral que la morfina. Entonces no alcanzamos a llegar a las dosis máximas y llegamos a 15 gotas cada 6 y el paciente vomita, 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 vomita o se pone estítico. Entonces ahí pasamos, nos saltamos a la etapa 3 y probamos con la morfina, en este caso subcutánea. Sí. Ok. Recordar, perdón, que la morfina no tiene techo terapéutico, ¿ya? No tiene dosis máxima, ¿ya? Ya. Ahí hay que ver bueno, igual hay efectos secundarios, ¿o no? Claro, mira, Relacionados con la nosotros tuvimos una hermana, una enfermera, que tenía como 25 años, que tenía un sarcoma gigante en la zona sacra, y el paciente llegó a usar 80 miligramos cada 4, que como la hermana era enfermera, le inyectaba en distintas partes estos 80, porque si no son 8 cc, se acumula, pero subcutáneo. Y fue la única forma que pudo manejarse el dolor en la casa, y él caminaba, andaba con 80 miligramos. Ni somnolencia, el estitiqué sí, pero lo manejamos con otras cosas, pero él llevaba una vida relativamente buena, su calidad de vida era bastante mejorada con esa cantidad de dosis. En relación al manejo de secreciones, dice, ¿es recomendable la aspiración de secreciones, aunque sea en vía aérea alta, en pacientes con estertores traqueales en fin de vida? Mira, Sabiendo, principalmente, disculpe, sabiendo la respuesta vasovagal, ¿o solo es recomendable un buen aseo a nivel bucal o alguna otra recomendación? los extractores traqueales en general, la recomendación es no aspirarlos, porque la aspiración va a provocar dolor al paciente, y lo que menos tratamos es que cause dolor. Ahora, cuando se junta mucho en la boca, sí lo que podemos hacer con una jeringa sin la aguja es aspirar de la boca, solamente de la boca, no aspiración. O con un pañito, con la mano, con un pañito sacarle. Y lo otro que se puede usar es la escapolamina, que seca las secreciones, porque muchas veces el paciente, cuando está con estertores traqueales, no está sufriendo, porque la mayoría de las veces está ya con conciencia baja o está en sopor. Pero sí la familia es la que sufre por eso. Ahora, nosotros tenemos que ver el sufrimiento del paciente, no de la familia. Sí la familia acompañarle, sí la familia comunicarle que eso le va a pasar a usted. Yo siempre le digo, a usted cuando esté muriendo le va a pasar lo mismo, a mí también, pero yo no me voy a ahogar por eso. Aparte que si uno lo aspira, a los 5 minutos vuelve de nuevo. Entonces no tiene mucho sentido la aspiración, sino que va a causar solo dolor. Y la escopolamina, que yo la he usado muy pocas veces, se usa vía subcutánea, una ampolla cada 8 horas y disminuye las secreciones. Pero no en todas partes la podemos encontrar para uso domiciliario. Pero eso puede ayudar un poco. Yo no la he usado mucho en realidad. Yo creo que con una buena explicación a la familia, o al equipo de salud, que muchas veces aspira también por ignorancia, provoca una buena explicación, va a mejorar. No, no, nada más que eso. Ok, muchas gracias. Otra pregunta relacionada con los telecomités para casos complejos. ¿Sabe usted si están funcionando? Por ejemplo, para aquellos usuarios que necesiten ajustar las dosis de fármaco a nivel primario o hacia nivel secundario. Mira, yo asisto al telecomité oncológico de cuidados paliativos del nivel de toda la atención primaria de Arauco, del servicio de Arauco y Concepción, con el hospital regional, que es referente, donde yo trabajo, y el MinSal. Todos los días jueves a las 4 de la tarde nos juntamos y los médicos de APS presentan casos de pacientes ya derivados o de pacientes que han encontrado oncológico, y comentamos los casos y damos soluciones. Eso es lo oncológico. En los cuidados paliativos universales yo sé que se están formando telecomités, pero no sé de ninguno todavía que exista. Sé que también hay otro telecomité en Viña y otro en Chiloé.
de estos oncológicos por Hospital Digital. Funciona súper bien. Somos súper estrictos los jueves de 4 a 5, se solucionan cosas, se agilizan cosas, porque por ejemplo el Servicio de Salud de Arauco no tiene radioterapia. Entonces en el telecomité, acá el equipo del regional está el radiooncólogo, el oncólogo, la enfermera, la psicóloga, y vamos solucionando al tiro. Ya, no, démosle un sobrecupo el día tanto, qué sé yo, y se solucionan bastante cosas. De hecho, la semana pasada llevamos a un radiooncólogo a domicilio a ver un paciente por el telecomité. Entonces también se sensibiliza un poco y claro, él quedó, no sabía si darle radioterapia previo y decidió, según la evaluación que hizo, sí, darle radioterapia una sesión al menos para que esto disminuyera esa masa y todo. Entonces, sí funciona el telecomité y el hospital digital siempre está como bien dispuesto a prestar esta atención a quien lo requiera del FACE. Así es. Continuando con las preguntas, en relación al oxígeno, dice, ¿cuál es la cantidad máxima de litros de oxígeno a administrar al momento del final de vida? Lo que pasa es que acordarse que si está con disnea, hay que usar oxígeno. El paciente que está en final de vida, todos van a presentar apnea o dificultad respiratoria que no requieren oxígeno. O si desatura, pero el paciente está tranquilo, tampoco se le coloca oxígeno. ¿Ya? El paciente puede estar saturando 60, pero si tú lo ves está tranquilito, está en sopor, eso no significa que requiera oxígeno. ¿Ya? Es solamente el paciente que está previo al sopor y que está con una disnea que le provoca la apremio y la desesperación. Porque cuando hay una disnea efectiva, el paciente, a mí se me ha agarrado los brazos, ayúdeme por favor que me estoy ahogando. Esa es una disnea. ¿Ya? La disnea que está a final de vida, en agonía, no se maneja con oxígeno. Y los litros que se pueden dar en la casa, en general el concentrado da 5 litros por minuto. Eso es lo que se da. Pero en general nosotros damos 1 o 2 litros cuando están con disnea. Perfecto, muy claro. Y para terminar, la última pregunta dice, cuando se esconde el diagnóstico del paciente por una decisión familiar, el diagnóstico de cáncer, como profesionales que realizan visitas domiciliarias, ¿cuál es la actitud que deben tomar ellos en relación a eso? Eso es súper difícil esa pregunta y esa respuesta, porque es típico ver a la familia que te hacen así por detrás, que no le diga el diagnóstico y todo. Hay una carta de deberes y derechos del paciente, o sea, si el paciente pregunta, uno tiene el deber de decirle. Ahora hay que ver la forma en que le dice. Generalmente cuando el paciente me pregunta y la familia no quiere, lo que uno busca primero, yo le llamo a buscar un poco la resiliencia del paciente, es decir, le pregunto cómo ha sido su vida, usted, no sé, pues viuda, tiene hijos, se le ha muerto un hijo, sí, se me murió un hijo atropellado la otra vez, se chuta, ¿y cuándo fue hace 10 años? Ya, y cuando se murió su hijo, ¿usted cómo reaccionó? No, mucha pena, estuve 6 meses mal, pero después no, hice mi vida normal, de hecho tuve otro hijo, eso es una buena resiliencia, así que va a salir de los problemas. Y esa persona en general, al darle una mala noticia, la toma bien, ¿ya? Lo que pasa es que la familia es la que se asusta. Cuando la familia no quiere decirle es porque hay una disfunción familiar. Y ahí el psicólogo nos tiene que ayudar, porque los médicos, los enfermeros, no estamos preparados no estamos, nos han enseñado ellos, pero no tenemos las herramientas eficaces como ellos la tienen para poder manejar una familia disfuncional. Porque tampoco la idea, Carla, es llegar y decirle al paciente de choque y después que se arme un rollo familiar. O sea, me acuerdo que una vez yo le dije a un paciente, hace 20 años atrás, cuando trabajaba en CESPAM, pero sabe que es que el paciente tiene que saber porque es su derecho, qué sé yo, y me ofrecieron combos. Si usted le dice, nosotros le vamos a pegar a usted. Entonces, tampoco es una cosa fácil, es algo súper difícil, pero si uno le comenta a la familia el por qué es bueno, por qué decirle, se analiza un poco, o sea, hay que tomarse un tiempo, no es en una consulta llegar y decirle, ¿ya? Y lo otro que el paciente, si pregunta, sí, y tampoco la palabra cáncer, a lo mejor que afecta, de repente choca, decirle, ¿sabe que usted tiene una masa que no es buena, que no tiene un tratamiento para curar? Pero sí podemos tratar de mantenerlo, se va a hacer todo lo posible para que esté ahí, pero esto también puede avanzar y esto puede provocar la muerte. Ese es mi discurso que yo digo siempre. Puede provocar la muerte, uno tiene que estar preparado. Todos vamos a luchar para que usted esté tranquila, para que no sufra, no tenga dolor, pero va a depender de su organismo si esta masa que no es buena, que es mala, se va a quedar ahí o va a avanzar. Pero curarse no se puede, porque yo creo que lo más malo es la ilusión de que se va a curar. ¿Ya? Eso es como lo más negativo que podemos hacer el equipo de salud, darles la esperanza que se va a curar, ¿ya? Entonces, si tú nombras la palabra cáncer, no la nombres, tampoco es
está mintiendo, digamos, pero está viéndole el futuro que no es algo bueno. Pero necesitamos el apoyo ahí de todo el equipo, porque es una situación compleja. Ok, muchas gracias. Yo creo que ahí dimos respuesta a todas las interrogantes que estaban en el chat. Bueno, nuevamente agradecer, doctora San Martín, por su tiempo, sus conocimientos, su experiencia, que son tan importantes también esos ejemplos concretos, porque deja como mucho más claro cómo actuar en situaciones que lo más probable es que sean compartidos por muchos de los equipos que están aquí. Bueno, le cuento que llegamos a una audiencia bastante alta, casi 310 personas a lo largo del territorio nacional, así que esta charla o esta capacitación va a quedar en el canal de YouTube del Hospital Digital, donde ustedes la pueden revivir cuando estimen conveniente. Sin embargo, igual hay algunas personas que preguntan si usted puede compartir su PPT ahí, no sé, se lo dejo Te la a puedo su mandar, criterio. ningún problema, sí, Perfecto, ningún ya. problema. Entonces, como El yo la voy video a igual, tener... porque se puede compartir. Yo pedí autorización, de hecho lo presenté en España en un congreso, o sea, lo llevé con póster y de fondo salía la presentación de esto del violín, que encuentro que es hermoso, así que también eso si alguno lo quiere se lo puedo mandar, así que no hay problema. A través tuyo me dices nomás, Carla, y yo te lo envío a ti. ¿Ya? Perfecto, muchas gracias. Nuevamente le agradezco a usted su tiempo, su dedicación y siga trabajando como lo está haciendo y siga compartiendo su conocimiento porque la verdad es que es por las personas. Están muy contentos todos los asistentes. Les vuelvo a dejar el link donde está la evaluación de esta jornada que para nosotros es súper importante para seguir mejorando. Agradecemos también al equipo de Hospital Digital que nos prestó todo el acompañamiento en este proceso. Así que muchas gracias, doctora. Que tenga una muy Muchas buena gracias. tarde. Chao a todos, gracias por Chao a invitarme. todos los Chao. asistentes.